Si has entrado a este vídeo es porque estás interesado en saber más sobre Platón, los cimientos base de su pensamiento, porque tienes que aprobar algún examen, puede ser, o porque, bueno, simplemente pues por conocimiento puro y duro, pues quieres compararlo con otros filósofos que ya conoces y comparar sus puntos de vista, etcétera. Si es por otra razón, pues simplemente déjalo aquí en los comentarios, que yo lo responderé encantado. Y pues nada, vamos a ponernos a ello, ¿no? Let's go. Buen día, tarde, noche, lo que para uno y cada una sea. Bien, antes de empezar a explicar pues a este filósofo que vamos a hablar hoy, me gustaría hacer un inciso en el sentido de que, bueno, este libro, porque me leí un libro acerca de Platón, donde explicaba los fundamentos base de su conocimiento y las ideas que él transmitió y tal. Y fue un libro que fue de los primeros que me leí. De hecho, lo tenía por casa, junto con otro de filosofía, que también lo traeré al canal. Seguramente será el siguiente vídeo que traeré. Y pues básicamente me lo leí, es un libro bastante fácil de leer. Es para gente que no conoce al filósofo y bueno, y quiere conocer un poco sus ideas y qué es lo que transmitió y tal. Y pues la verdad es que estaba bastante bien. Así que pues sin enrollarnos más, vamos a empezar a explicarlo, ¿no? Venga, vamos a ello. Pues bien, Platón. Dividiré su pensamiento, digamos, en varias partes, según la terminología que él usa para, pues, transmitir sus ideas, dependiendo de lo que quiera explicar, ¿vale? Entonces, yo empezaré explicando el tema del alma, luego explicaré el tema de alegoría, la forma, educación, etcétera, todo lo que va relacionado con Platón, ¿vale? Bueno, por un lado tenemos el alma, ¿vale? ¿El alma qué es para Platón? Movimiento. Por otro lado tenemos que el alma, ¿ok? Em, Recuerdo que había una imagen, no sé si igual me he tirado un triple, no lo sé, pero recuerdo una imagen que vi en un cuerpo humano, el torso, o sea, de cadera para arriba, y que en esta imagen se ve como las tres partes del alma, que son la racional, que es la racional, sí, que es la cabeza, la pasional, que es la que está en el pecho, y la sensual, que está en la cadera. Igual me he tirado un triple, no me acuerdo, pero recuerdo haber visto una imagen así. Si luego la ve de esto, la pondré por aquí. Em, Luego tendríamos el tema de que el alma, al mismo tiempo, es el objeto de la filosofía y que a su misma vez es vida. Entonces, es como, digamos, que es como un objeto muy importante en el discurso de Platón, ¿vale? Vale, seguidamente tendríamos el tema del el gobierno, ¿vale? Lo relacionaré con la política, porque gobierno y política lo relacionan las dos cosas. Por un lado dice que la política es una combinación del poder y el saber, y esto crea el gobierno. Por otro lado, ¿qué dice acerca del gobierno? Que el gobierno nunca es perfecto, ¿vale? Un gobierno puede ser imperfecto en muchas maneras, o sea, nunca va a haber un gobierno perfecto, siempre va a tener como alguna falla en algún sentido. En este sentido, o sea, hablando a través del gobierno y de la política, lo relaciona también con los sofistas. O sea, los enfrenta a los sofistas. ¿Quién son los sofistas? Os preguntaréis. Los sofistas son como, digamos, un colectivo que estuvo antes de Platón. O sea, fueron unos pensadores que existieron como antes. Sí, existieron antes de Platón. Y el argumento de los sofistas básicamente era que el mejor argumento es el persuasivo. Es como, digamos, ahora mismo lo que entendemos hoy día como el discurso populista. El que intenta captar mucho la atención de la gente diciendo cosas que la gente quiere escuchar pero que luego pues no suceden, cosas así. Entonces, pues es eso. El argumento persuasivo es el que movía a los sofistas. Seguidamente tendríamos el concepto de forma. La forma, digamos que se correlaciona con el concepto de idea, la idea interior que tenemos cada uno. La idea, ¿vale? La relaciona con la razón intuitiva. Que la razón intuitiva la define y seguramente pues lo dejaré por aquí, ¿vale? Porque es una palabra un poquito difícil de este. O sea, se dice Eidein, ¿vale? Entonces, por eso lo dejaré por aquí porque se escribe de una manera un poco rara.
que Eiden significa ver ver el mundo, ¿vale? Que el mundo para Platón lo define de dos maneras. O sea, digamos, lo distribuye. Esto lo veremos ahora más adelante con un mito que es muy famoso de Platón, que es el mito de la caverna. Pero más adelante en el vídeo lo explico. Básicamente el mundo está en el mundo sensible. O sea, cuando define el mundo, lo define digamos, en dos partes. El mundo inteligible y el mundo sensible. El mundo inteligible es el mundo de lo divide en dos. Bueno, tiene dos factores, digamos. Las ideas y la razón. Y el mundo sensible es básicamente lo que vemos, o sea, las cosas y las creencias, ¿vale? Lo divide en esos dos. Bien, para seguir tendríamos el tema de la educación por un lado y la dialéctica por otro. Digamos que el tema de la educación se correspondería con la inteligencia. Y a su vez con sabiduría. La sabiduría lleva al conocimiento y el conocimiento lleva a la virtud. Y para Platón, la virtud da sentido a la vida, ¿vale? Y luego la dialéctica vendría siendo la opinión acerca del amor. Y acerca del amor en dos cosas, a Grecia y al admirar el propio amor y el amor que tiene hacia Grecia, ¿vale? Bueno, luego tendríamos el tema de la ciudad y el bien. Primero la ciudad, que sería para el ciudadano, o sea, lo define como que es virtud cuando el ciudadano sabe hacer oratoria. Es decir, cuando sabe dar discursos y se sabe expresar a nivel, pues, en público. De nuevo aparece el concepto de virtud. Y por otro lado, la ciudad es próspera cuando de nuevo el individuo, el ciudadano, es creativo. Es decir, es como que da mucho sentido al tema de la virtud y lo relaciona con que esa virtud se asocia al ciudadano cuando en su conjunto sabe dar oratoria, se saben expresar, saben cómo hacer, como que el individuo sabe hacer conjunto con el resto, para que nos entendamos. Y luego por otro lado tendríamos el tema del bien, que el bien viene siendo el ciudadano, ¿vale? De nuevo, que la verdad, o sea, del ciudadano, la verdad pertenece al conjunto, ¿vale? Y por otro lado, también el ciudadano, digamos que a través de esto se conocen las contradicciones que tiene. Para ir terminando, tendríamos, y esto lo voy a tocar muy, muy de refilón, tendréis que buscar más información porque yo cuando lo leí esto no me paré demasiado a leerlo, es como un... No diré extra, pero es como algo que es como un mito, pero no me paré demasiado a leerlo. O sea, tendréis que buscar un poco más de información porque yo no profundice. Y trata básicamente del mito del carro alado, ¿vale? Seguramente vais a encontrar información seguro, si buscáis por ahí. Pero bueno, a nivel base nos explica que el mito del carro alado se explica con el propio carro y con dos caballos, ¿vale? Cada caballo representa como la idea de la sociedad, por así decirlo. O al menos es como yo lo entendí cuando lo leí. Es decir, cada caballo representa una idea. Un caballo representa el bien y el otro caballo representa el mal. O sea, serían como los opuestos, los dos caballos. Por otro lado, el carro, recuerdo que representaba otra cosa, si mal no recuerdo. Pero ya digo, o sea, buscar más información porque aquí no profundice demasiado. Bien, y con esto llegaríamos a lo que sería ya el final un poco de las ideas más principales de Platón, ¿no? El tema de la alegoría. La alegoría la define como una paradoja. Y esta también la relaciona con un filósofo que para él fue muy importante. Para Platón, que es Sócrates. Sócrates definió lo que es lo justo y con ello lo que es el no convencionalismo. También definió el tema de la comunidad
y de la libertad de opinión. Por eso, si escucháis todo esto, es porque se relaciona mucho con Platón en el sentido de la virtud está en el ciudadano cuando hace oratorias y cuando se complementa con el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Por otro lado, tenemos que Sócrates se relaciona con los presocráticos, que los presocráticos son pues racionales. Y el tema también de la dialéctica con Sócrates, que básicamente la dialéctica es autoconocimiento que lleva a una actitud de interrogación. Igual os suena esta frase, porque es de Sócrates, que es la de solo sé que no sé nada. Y con eso ya sabes algo. Es decir, sabes que no sabes nada. Entonces, pues, partiendo de ese desconocimiento, empiezas como a conocer todo lo que se te pone por delante. Ese conocimiento, pues, puede ser tanto como general como concreto. Y por último, que era lo que decía antes, anteriormente en el vídeo, el tema de la caverna, el mito de la caverna, que explicó Platón. Básicamente, y creo que de Platón es lo más famoso, es lo más conocido, famoso, llámalo como quieras, que tiene, es el mito de la caverna, que esto se relaciona con lo que he explicado antes de la forma. Que la forma, si os acordáis, he explicado que la define como el mundo sensible e inteligible. Vale, pues esto se relaciona. ¿Por qué? Porque el mito de la caverna explica, igual dejaré alguna imagen por aquí, explica en una imagen que se ve una caverna, porque es una cueva, que lleva hacia el exterior. Y la caverna, básicamente, están unas personas y están como distribuidas como en dos partes de la caverna. Unas personas están mirando a una pared y otras están proyectando como imágenes que están viendo esas otras personas que están mirando a la pared. Claro, ¿qué nos quiere decir con esto? Para que entendáis. Las personas que están proyectando imágenes en la pared para que lo miren los que están al otro lado, están como haciendo querer ver a las otras personas lo que ellos quieren que vean de la realidad. Y pues esas otras personas están mirando la pared, están viendo como dibujos ilustraciones, llámalo como quieras, creyéndose que es realmente que es la realidad, pero es la realidad que ellos les meten, les hacen creer, ¿no? Y luego, la caverna sería el mundo inteligible. Sales de la caverna y llegas al mundo sensible. ¿Qué es el mundo sensible? El mundo real. El mundo real vendría siendo lo que he explicado antes. Las cosas, las creencias que uno tiene, lo que uno puede ver y tocar, sentir, etcétera. O sea, todo lo que está a tu alrededor, en tu entorno y que pues puedes sentir con los 5 sentidos, ¿no? Ese sería el mundo real. Entonces, pues por eso explica que el mito de la caverna se relaciona con el mundo inteligible, que sería lo de dentro, y el mundo sensible, sería todo el exterior. Pues bien, eso sería todo. Ya estaría hasta aquí lo que son el conocimiento base de este filósofo. Si os ha gustado, le podéis dar a like, que es gratis, es un clic. Y bueno, poco más. Si os apetece, podéis pasaros también por mi canal secundario, que ahí subo música, por quien le interesa el tema de la música. Y poco más. Aquí me despido. Seguiré subiendo vídeos de todo lo que me he ido leyendo, básicamente. De hecho, el segundo libro que voy a traer va a ser de otro filósofo, seguramente. Y pues poco más. Ya será sorpresa cuál traiga. Y aquí se deja. Aquí termino. Así que nada. Un saludo y nos vemos en la próxima lectura.